Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, martes de Salud y Justicia. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Nuestros martes de salud, le comentaba a nuestros invitados del día de hoy aquí, copartícipes de INADEC, los hijos de médico legal, queridos amigos, que con INADEC los martes estamos de plácemes, porque yo le comentaba al licenciado, que en la mañana escuché que ahora las mañaneras son martes de salud también. No sé por qué, yo nada más les recuerdo que nosotros empezamos antes que la Cuarta Transformación y es muy interesante que un día en específico se deje para temas electorales de nuestro país. Es muy interesante. Vamos a hablar de perspectiva legal del nuevo sistema de salud y para comenzar les voy a presentar nuevamente, porque ya tenía días que nos tenía por aquí abandonaditos, el licenciado Enrique García Bucio, que es el CEO también de Médico Legal, y hoy estamos de plácemes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, querido, y bienvenido Daniel Osvaldo Rojas López, que como martes a martes aquí está. Así que le voy a ceder los micrófonos a ellos, porque quienes nos van hoy a enseñar, yo voy a tomar nota, van a ser ellos. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Qué nos espera con estas perspectivas legales? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente habíamos tenido un poco de ausencia, pero nos estamos reincorporando 2020, seguiremos trabajando arduamente y participando aquí con ustedes si nos siguen invitando, con gusto. Con todo el gusto del mundo. Delia, pues encantado de estar en este año ya 2020 con un poquito, disculpen el clima, las inclemencias del clima también hacen estragos en la salud de todas las personas, pero bueno, pues aquí estamos ya con la mejor disposición de poder abordar los temas que estén en el interés general, sobre todo tratándose de temas de salud y derecho. De salud y derecho les decía que la mañana hablaba el presidente sobre ese tema en específico, entonces vamos a tener que tomar los martes en las mañanas, gracias, vamos a tener que tomar los martes en las mañanas a ver la agenda cómo viene dictada y ya les mandaremos WhatsApp. De esto se trata el día de hoy. Así está funcionando últimamente el país, ¿no? Se dicta una agenda, pareciera, y sobre eso vamos caminando. Respecto a salud, estos cambios tan grandes que hemos tenido, hemos hablado del INSABI, ahorita que no había estado por aquí el licenciado, pero sabemos también que usted está metido en unos temas muy interesantes que ya vendrá también a tratárnoslos. Hablar del INSABI y estas inconsistencias que lamentablemente, como si tuviéramos bola de cristal, las mencionábamos desde antes de la creación, desde antes de noviembre, y precisamente hacia esta perspectiva de lo que iba a venir el día 1 de enero. Lamentable, pero no nos equivocamos, abogado. Efectivamente, Delia, vimos que cuando se publicó a finales de noviembre el decreto de creación de lo que es el INSABI, que es a través de una reforma a la Ley General de Salud, donde en un artículo se quitan todas las disposiciones que preveían o regulaban el seguro popular y que sustituyen por lo que ahora conocemos por el Instituto de Salud para el Bienestar, lo que es el nuevo esquema de salud pública en nuestro país, pues vimos que en un transitorio se establecía que a partir del 1 de enero del año 2020 desaparecía el seguro popular y nacía lo que es el INSABI. Sin embargo, también vimos que dentro de los transitorios se establecía que a partir del inicio de la entrada en vigor se iban a tener 6 meses para que el gobierno federal emitiera los lineamientos o las reglas bajo las cuales iba a operar el INSABI. Sin embargo, pues no se previó, como vimos desde un principio, un periodo de transición para que pudiera darse este cambio de sistema de salud, y eso generó precisamente, pues antes de que naciera el INSABI, desde finales del año pasado, pues una gran incertidumbre en todos los pacientes que eran asiduos a tratamientos o que estaban dentro de tratamientos en distintas instituciones de salud pública y sobre todo a través del Seguro Popular, cómo iba a operar el nuevo sistema de salud, porque el nuevo sistema de salud, tenemos que dejar muy claro, no es un sistema que tenga infraestructura, que tenga hospitales, que tenga personal, sino el Seguro Popular era un sistema de financiamiento
donde participaba tanto los usuarios como el gobierno, tanto federal como estatal, y podían darle una serie de tratamientos que atendían un catálogo de enfermedades. No era universal y gratuito, pero ahora con la reforma a la Ley General de Salud y la reforma constitucional al artículo 4 que está en proceso, donde ya salió publicada donde ya fue autorizada por las dos cámaras y está en proceso para que se pueda aprobar en las legislaturas federales y pueda ya darse una reforma constitucional, establece que ahora el derecho a la salud es universal y gratuito, y donde el Estado tiene la obligación de proporcionar este tipo de servicios universales y gratuitos en todos los niveles, incluidos medicamentos, a todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional. No se limita solamente a los mexicanos o a los ciudadanos mexicanos o a los naturalizados, sino a cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional tiene derecho a poder acceder a servicios integrales y universales de salud en nuestro país. Cuando no se tiene esta previsión de hacer una transición para poder responder a la demanda que implica darle servicio a casi 70 millones de personas, pues se generan estos problemas donde inician primero con la incertidumbre y después donde se enfrentan a la situación, como lo hemos visto en días pasados, donde pues las mismas instituciones públicas de salud que participan en lo que ahora conocemos como el INSABI, porque el INSABI no es más que decir que a través de las instituciones públicas de salud que tiene el gobierno federal y que tienen los gobiernos estatales, se va a dar servicio universal y gratuito a todas aquellas personas que no cuentan con seguridad, con un servicio de seguridad en materia de salud por cuestiones laborales, es decir, que no están afiliados ya sea al Seguro Social, ya sea al ISSSTE, ya sea a los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, de Pemex o de los estados. En cada uno de los estados también hay instituciones de seguridad social. Bueno, todas estas personas, que son más de 60 millones de personas, y que sumándole todos los que se encuentran en nuestro país, que no son mexicanos, pero también les incluye este derecho, pues estamos hablando de cerca de 70 millones. Cuando de repente tienen que acceder a las instituciones de salud y van y piden el servicio y en algunos casos no se los dan, y en algunos casos les cobran cuotas cuando el derecho es universal y gratuito, y cuando se establece que muchas veces ni siquiera este tipo de instituciones públicas conocen las reglas bajo las cuales va a operar el nuevo sistema de salud, y ya sea les niegan o les cobran el servicio, pues se generan problemas como los que hemos visto en todo lo que va de este mes, y problemas que se ve de muy difícil solución hacia el futuro, porque no existe una infraestructura instalada para poder dar este servicio universal y gratuito en materia de salud a este número de personas. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues ahora dicen que vamos a verlo hasta diciembre, que se va a organizar, y en el Inter, ¿qué va a seguir pasando? Hemos visto, por ejemplo, ¿Tiene esos tabuladores? se publicó a principios de año o finales del anterior, un tabulador que establecía cuáles eran los precios que iba a cobrar los servicios públicos de salud, y se aprobó un tabulador que salió publicado en el Diario Oficial, y luego resulta que sale estas reformas que entran en vigor, y cuando dicen pues es un derecho gratuito y universal, incluyendo medicamentos y desde la consulta hasta las altas especialidades, hasta las cirugías, que estamos hablando de primer nivel de atención, que es consulta; segundo nivel de atención, que es hospitalización o atención médica en las 4 especialidades básicas de la medicina, y después
tercer nivel, que ya estamos hablando de alta especialidad o de especialidad. Entonces, cuando incluimos todos los servicios, que es un servicio integral, eso es un servicio integral, los 3 niveles de atención, incluyendo medicamentos, y no tenemos la infraestructura ni hospitalaria, ni de personal, ni de insumos, ni de medicamentos para dar el servicio, pues se crea esta confusión, serie de problemas, sobre todo en los más vulnerables. Los niños de cáncer, personas con SIDA, personas con enfermedades crónico-degenerativas que se encuentran en tratamientos y que no les dan el medicamento a tiempo, no les dan la terapia, no les dan lo que necesitan para sostener su salud, y empieza a haber problemas. Bueno, pues vamos a ver también que ese tipo de problemas se van a hacer temas legales, y donde si lamentablemente hay personas que fallezcan por esta situación o que se agrave su enfermedad, que se generen riesgos adicionales a los que tenían, pues vamos a empezar a ver también situaciones donde haya quejas, haya reclamos, demandas, y haya responsables que tengan que hacer frente a los daños a la salud que se produzcan de todos este tipo de pacientes, sin mencionar ahorita también otros temas fundamentales, como qué está haciendo todas las instituciones de gobierno encargadas de velar por la protección a los derechos de las personas, y en especial el derecho a la salud. En sexenios pasados, en años pasados, habíamos visto, por ejemplo, el papel protagónico que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas de salud. No pasaba que algún paciente perdía la vida, o se infectaban los niños en algún cunero, o alguna mujer paría en el césped, en las salas de espera de los hospitales, cuando ya se denunciaba públicamente, cuando se iniciaban quejas ante las comisiones, tanto la nacional como las estatales de derechos humanos, y se publicitaba este tipo de situaciones a manera de evitar que se persuadiera a las instituciones de salud y que dieran un buen servicio, respetando precisamente los derechos humanos y en especial el derecho a la salud de todas las personas. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿dónde está hoy en día? Que es la encargada precisamente de velar porque se proteja el derecho a la salud en nuestro país, por evitar o solucionar los conflictos que se suscitan entre pacientes y prestadores de servicios de salud, que tiene dentro de los servicios que ofrece el servicio de gestión inmediata, para que aquella persona paciente que requiera un servicio de salud y no se lo den en los términos que legalmente tendría derecho, como que le retrasan el servicio, que no le dan los medicamentos, que no le hacen el estudio en un tiempo razonable, puede ir a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y la comisión, a través de gestiones inmediatas, podía solucionar o solucionaba este tipo de casos. Y lo mismo las comisiones estatales de conciliación y arbitraje médico, que eran digamos, las instancias que velaban por el respeto al derecho a la salud de nuestro país. ¿Dónde están todas esas instituciones que hoy ya ni las mencionan? ¿Dónde están? Y esa es la pregunta que quiero dejar yo en el aire. Y vaya pregunta que nos deja, licenciado. Aquí también está otra cuestión, y que sería interesante que nos responda. ¿Qué sucede cuando en estas reuniones que hacen de CONAGO y demás pareciera que tocaron otros temas, pero ese tema tan importante no, y de repente vemos, ¿cuántos eran? 8 gobernadores que no estaban sumados, o que no aceptan o no han firmado todavía este pacto, por llamarlo de alguna manera? ¿Y qué va a pasar en esos estados? ¿Cómo lo ve? Sí, es una problemática que se está reflejando, como lo dice Daniel, y el problema es que
los más vulnerables son los que están padeciendo toda esta situación. Ahora, el hecho de que no se pongan de acuerdo, que no acepten algunos gobernadores de algunos estados el instaurar dentro de su sistema de salud todo lo que está de alguna manera aprobado, pues es una buena intención que tiene el gobierno federal, pero no estábamos preparados para ello. A lo mejor esa es parte de la reticencia de ciertos gobernadores, y la problemática es que ellos van a tener un problema el día de mañana, también legal. Lo que estamos comentando es que pueden venir muchos temas o muchas quejas médico-legales, o pueden venir hasta juicios, de alguna manera, porque no se les está dando el servicio que requieren. Si no se les está dando con el INSABI, tampoco se les estará dando. Los gobernadores tampoco están preparados para dar todo ese servicio que requieren en cada uno de sus estados. Eso va a implicar, de acuerdo con las leyes federales, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, o con las leyes de responsabilidad patrimonial de cada uno de los estados donde se dé esa ausencia de servicios, pues efectivamente que van a venir problemas, porque el paciente requiere sus medicamentos, porque el paciente requiere una atención inmediata, porque el paciente va a una consulta y requiere que sea atendido, porque el paciente, si necesita un procedimiento quirúrgico, que no sea aplazado como está ocurriendo después de 6, 8 meses, 9, un año más, un año después, se realiza un procedimiento quirúrgico, poniendo en riesgo no solamente un órgano o una función, sino hasta la vida de un paciente. Eso es muy delicado, y eso es lo que se van a enfrentar si esto no se soluciona lo más pronto posible, si no se ponen de acuerdo también los gobernadores de cada estado que están inconformes con este tema. Yo diría, sí es una buena intención a lo mejor el darle la universalidad de los servicios de salud, sí es una buena intención que de alguna manera sea gratuito, pero tenemos décadas en las que nuestros servicios de salud no han funcionado adecuadamente. Esto debió de haber sido paulatinamente, es una opinión personal, pero yo la he compartido en muchos lugares, y esto debió de haber sido paulatinamente el cambio, la transformación, es decir, no todo de momento. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita se están enfrentando muchos pacientes o muchos familiares de pacientes, hablemos en este caso de pacientes menores de edad, niños, que no están recibiendo sus medicamentos en tiempo y forma. Son tratamientos que requieren de que se les entreguen de inmediato, no pueden aplazarse, puede complicárseles la salud. Hablando de adultos, lo mismo ocurre en los institutos de salud pública que son de alta especialidad, pues se refleja exactamente el mismo problema, la misma problemática. Ahí tampoco están los medicamentos disponibles. Ahora, el Seguro Popular tampoco era del todo gratuito, como lo comentamos hace unos momentos. Se les hacía un estudio o se les hace un estudio socioeconómico para determinar en qué nivel quedan dentro del tabulador, y establecer cuál era la aportación que iban a dar ellos en materia de consultas y tratamientos, pero de alguna manera tener un poquito ya más claridad qué era lo que les iba a costar a lo mejor un tratamiento, o dónde estaban tabulados, ¿no? En qué nivel socioeconómico estaban establecidos. ¿Para qué? Para que era una obligación entre el Estado y el paciente de poder acceder a esos servicios de salud. Es algo muy interesante. Entonces, reitero, es una buena intención, pero creo que está mal diseñada en este momento, ¿no? Debió de haber sido paulatinamente la transformación. Y bueno, vendrán casos legales por estas cuestiones. ¿Por qué? Demandas en contra del Estado. Por supuesto. Algo muy interesante, y que yo espero haberme equivocado, no sé, me quedó muy claro el asunto. Jugar a la política en México con el tema de la salud es algo muy, muy delicado. Y digo jugar a la política porque los gobernadores que no firman son los que están de oposición. Entonces es más que evidente que es una cuestión política lo que sucede, digo, a menos que quieran tapar el sol con un dedo. Es mi opinión muy personal. La situación donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el IMSS tiene la instrucción, que en estos estados que no han firmado, que no se han sumado, el IMSS tiene la instrucción de dar el servicio de INSABI a los coterráneos, a los de cada estado. ¿Hasta dónde también se contrapone o qué va a pasar ahí? ¿Realmente los van a enviar y van a dejar de percibir? Porque se trata de seguir percibiendo un bien monetario por parte de los que en un momento estaban en la lista del Seguro Popular.
El tema es que al parecer en los estados quieren seguir cobrando. Y tan es así que yo veía en la mañanera un reportero que da una denuncia sobre la disparidad que hay entre medicamentos entre un estado y otro, o entre servicios que presta un mismo hospital, pero entre un estado y otro, hablando de abismos muy, muy grandes. ¿Qué va a pasar? Yo creo que es un tema muy complicado por ahí. El hecho de que algunos gobernadores de oposición precisamente no estén aceptando esta situación puede percibirse como una situación política, pero como bien lo señalas, no se puede jugar en temas de salud o no se puede poner en tela de juicio o un problema de salud con un problema partidista. Es decir, la ideología política muy respetable, lo que sea, pero no se puede poner o exponer a los pacientes, a los familiares, a una necesidad que es de salud, ¿no? Debemos de ser muy claros en ese sentido. Yo creo que el riesgo que tienen también los gobernadores, como se los comento, es muy alto, porque de alguna manera, tarde o temprano, van a tener una situación donde no la van a poder controlar en materia de salud, un paciente que requiere un tratamiento y no lo pueden otorgar, etcétera, etcétera, etcétera. La buena intención que señala también el presidente de que todos aquellos pacientes que no están de alguna manera ahorita inscritos en el INSABI porque los gobernadores no lo están haciendo o no están accediendo a ese sistema, pues de alguna manera esa buena intención de que se vayan al IMSS, pues van a encontrarse con una pared también, porque van a llegar ahí los pacientes y no les van a dar el servicio. Es lo más seguro que va a ocurrir, ¿no? Aún cuando hay una instrucción por parte del Ejecutivo. Aún cuando hay una instrucción, al final del día los directivos y ellos están al día a día están operando en los hospitales con problemas de medicamentos, con problemas de no tener camas para recibir pacientes. Entonces eso no se está viendo, ¿no? Ahora sí existe la intención de recibirles, pero no va a haber el tema es que no habría la capacidad resolutiva. La infraestructura no les da. Pero por otra parte, hemos hablado aquí de enfermedades catastróficas que se supone que también estaban cubiertas y que antes del 1 de enero ya estaban las denuncias precisamente hablando de estas enfermedades que no se las estaban cobrando y que en algunos casos el tabulador anterior lo habían dejado y se las estaban cobrando más caras. ¿Qué va a pasar en esta situación? El pueblo mexicano no está acostumbrado a la cultura de denuncia, mucho menos a la cultura de la demanda. En perjuicio de mis derechos, demando al Estado. Y yo creo que va a empezar a salir una situación complicada, diferente, en este despertar que nos están proponiendo que hagamos en la cuarta T, pues también el despertar puede resultar contraproducente en muchos sentidos para el Estado. Bueno, y efectivamente le puede salir muy cara esta falta de planeación, este cambio sin una transición organizada, prevista, paulatina, porque cambiar de un día a otro y querer cambiar todo un sistema nacional de salud es una situación muy importante que no está dimensionada correctamente y que pudiera prestarse a la crítica, como ha habido muchas personas que han señalado que esto ha sido un tema más bien una medida demagógica, una medida populista, porque el tratar de concentrar nuevamente los servicios de salud a nivel nacional, que es una circunstancia que en los últimos 20 años se hizo todo lo contrario. Se trató precisamente de dejar la responsabilidad de la salud en los estados, en los gobernadores, para que los gobiernos de los estados dieran esos servicios de salud, porque se vio que el estado, tratar de concentrar no nada más el tema de la salud, sino algunos otros temas como la educación, pues era crear institutos burocráticos que difícilmente pudieran llegar a dar el servicio que requieren las personas. Entonces, hoy en día, tratar de centralizar en un Instituto Nacional de Salud con personas que también tienen muchos elementos de crítica, porque se pone a gente que no es especialista en temas de salud pública, que no tiene la trayectoria, los conocimientos, la experiencia en este tipo de sistemas de salud que vienen de áreas totalmente
dispares a lo que tiene que ver como la salud, como es el director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, donde antes de este puesto se encargaba de ver el tema de cuestiones de centros arqueológicos en Palenque y en algunas otras zonas del sureste. Pues como una persona que no tiene ni siquiera el perfil adecuado va a poder, por ende el conocimiento, ni por ende la experiencia, va a poder echar a andar un proyecto de la magnitud de la que estamos hablando. También es una situación muy criticable que tenemos que señalar, que no se pueden hacer estos grandes proyectos sin haber hecho los estudios necesarios que te validen que vas hacia el rumbo correcto y que te validen que lo estás haciendo con las personas correctas en el plan correcto. Y todo parecieran ocurrencias, que eso es la parte muy discutible. Si bien es cierto, el fin es muy loable, el dar servicios integrales de salud universales a toda la población, pues eso pues es una aspiración que como personas pues es muy loable, es un fin que tiene tendría todo el apoyo de las personas, pero cuando se trata de centralizar y que pudiera utilizarse también para fines populistas, como para controlar a todas estas personas que son vulnerables porque no tienen un sistema de salud, y pudiera utilizarse también como se ha utilizado en el pasado con otros partidos de manera partidaria, mercantilista, para poder tener votos, pues también es un riesgo muy importante al que nos enfrentamos. Y entonces sí tenemos que estar muy cuidadosos como sociedad, como mexicanos, como abogados, de que no se vaya a desviar de este fin que es muy loable y que todos quisiéramos, pero en los cómo vamos a ver cómo lo empiezan a hacer. Y por ello es que hay gente como gobernadores de varios estados, principalmente de oposición, que no desean afiliarse a lo que es el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, porque pues ellos estarían perdiendo también el control de los servicios de salud públicos que se dan en esos estados, y sabemos que qué representa eso para un político o para fines políticos, partidarios, cuestiones de poder controlar los votos, cuántos votos no pudieran controlar a través de un esquema de esta naturaleza. Entonces sí se tiene que cuidar muy bien las formas para separar completamente este gran proyecto que pudiéramos todos los mexicanos desde nuestra trinchera apoyar, para que no se utilice o tenga un sesgo político, populista, demagógico. Eso sería lo que como nosotros como sociedad tendríamos que demandar y estar muy vigilantes para que no suceda como ha sucedido en otras épocas de nuestro país, lamentables, que se utilicen para fines distintos a lo que tendría que ser, que es brindar un servicio de salud pública de manera universal y gratuito, que incluya desde una consulta hasta una cirugía de alta especialidad y que pueda incluir también los medicamentos que pudiera requerir. Entonces hay que estar con el ojo muy bien puesto, seguir cada paso que se dé, pugnar porque cada paso sea un paso planeado, consensuado, con todos los sectores, que sea consultado previamente por gente experta en salud pública. Hay muchos expertos en nuestro país que pudieran apoyar y que lamentablemente pues ahora se han vuelto críticos porque no se les ha dado la oportunidad de participar, de apoyar, de opinar, simplemente no han sido tomados en cuenta, y que si hubieran sido tomados en cuenta seguramente ahorita estaríamos en otro estadio, no estaríamos viendo todo lo que está lamentablemente sufriendo ahorita la población y pasando el gobierno, porque pues está involucrándose en un proyecto de magnitudes, de dimensiones inusitadas, sin el backup, sin
la gente sin la planeación que un caso de esta naturaleza merita. Yo abonaría un poquito que ante esta ausencia y carencia de la prestación en los servicios de salud, pues ya han venido suscitándose temas jurídicos ya donde se han presentado demandas de amparo, es decir, juicios de amparo para obtener los servicios de salud. Es decir, han tenido que recurrir muchos pacientes, muchos familiares de pacientes a este instrumento legal que es de nuestros juicios más bonitos y que de alguna manera inciden en tratar de obligar, en este caso a la autoridad, a que preste sus servicios de salud como le corresponde, atendiendo al derecho humano de acceso a la salud. Es un derecho humano. Por lo tanto, los jueces de distrito que han conocido de estos asuntos, pues han establecido de inmediato las suspensiones para efectos de que los institutos u hospitales donde se les esté negando el servicio, ya sea medicamentos o una cirugía, de inmediato tienen que acatarlo. Entonces, ha tenido que surgir este tipo de controversias donde efectivamente se les ha obligado a los hospitales. Y no es porque a veces no lo quieran prestar, sino porque no tienen los elementos a veces a su alcance para hacerlo. Y ya una vez que se da esta imposición o esta obligación por el cumplimiento de una resolución de un juzgado federal, pues no queda otra más que prestarle servicio, ¿no?, a los pacientes. Pero no tendríamos que llegar a eso. Lo correcto debe de ser, como se señala en el artículo 4, que toda persona tiene en México el derecho de acceso a la salud, que es un derecho humano. Y ahora con la universalidad y la gratuidad, pues así debería de ser, ¿no? Pero muy grave, porque si no lo están prestando es porque no tienen los recursos para el servicio que están solicitando. Y si te obligan a hacerlo, ¿de dónde obtienes esos recursos o a quién se los recortas? Esa es una cuestión que no se habla, no se dice, y es muy, muy grave. Por otro lado, los juicios de amparo, preciosos, maravillosos, ustedes como abogados están dispuestos. Pero hablamos de que el seguro universal precisamente no se va a cobrar la salud porque no hay dinero. Si no tengo dinero para curarme, pues no voy a tener dinero para contratar a un abogado y me llevo en juicio de amparo, a menos que tenga la posibilidad o que tenga por ahí el amigo que también me informe qué más puedo hacer. Porque muchas veces no tenemos el conocimiento, licenciado, y entonces pues nos regresamos a casa con los remedios y a esperar a la muerte en la casa porque no hay otra situación. Sucede en un alto porcentaje de los hogares de nuestro país. Sí, efectivamente, quien promueve un amparo es de esta manera, como lo estás comentando, o se acercan a asociaciones, ONGs, etcétera, para promover estos juicios en un momento dado que no les va a costar de alguna manera un solo peso, ¿no? Y es la manera en la que han podido obtener el acceso a la salud. Esa es la forma en que lo han venido haciendo. Interesante será ver, las redes sociales no se quejan de su presidente municipal o de su gobernador, casi siempre se van hasta arriba. Ya por ahí empezamos a ver marchas y demás, tocando otro tema de médicos o de trabajadores de la salud, donde el presidente lanzó una convocatoria y yo escuchaba en la mañana que de muy buen talante nos comentaban que casi 40,000 ya habían respondido a esta convocatoria entre médicos, enfermeros, psicólogos y demás. Entonces, ojalá también, porque también la parte del material humano hacía mucha falta dentro del mismo sistema. ¿Qué va a pasar? Por ahí se está también por formar la Universidad de la Salud, aquí en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, aquí en México, donde, si no entendí mal, el requisito es vengas del estado que vengas, pero que tengas la intención de regresarte a ejercer en tus dominios o en tus orígenes. Así lo entendí, hasta donde también una perspectiva como esa puede ayudar a un país. Creo que es una buena intención. El tema es de que, por ejemplo, vamos a empezar por partes. Ante la convocatoria del gobierno federal de contratar personal de salud, tuvo una respuesta muy importante en poco tiempo. Sí, hay mucha gente que trabajaba para distintas instituciones de salud que no tenían un contrato, que era eventual, o que estaba bajo un contrato de honorarios,
que no tenía ningún tipo de seguridad social, o que simplemente estaba a través de lo que ahora se está combatiendo, de los famosos terceros, que son los outsourcings. Entonces, pues, cuando a una persona que está contratada bajo un esquema informal o irregular de los que estamos hablando, y les dicen, te voy a contratar y te voy a dar prestaciones, te voy a dar contrato, te voy a dar seguridad social, pues claro que todas esas personas que tienen este tipo de contrataciones no formales, pues se van a buscar la formalidad. Entonces, y eso va a pasar en el seguro social, en el ISSSTE, en salubridad, en todas las instituciones de salud. Pero después que pasen ellos, pues ¿dónde van a estar los médicos, las enfermeras, los químicos, los biólogos, los radiólogos y todo el personal de salud que quiera ir a las instituciones de salud que realmente va a operar el INSABI, que no se encuentran en las poblaciones principales o en las ciudades principales, sino que se encuentran en los lugares más alejados, en las rancherías, en poblados de baja densidad demográfica, donde muchas veces es muy difícil incluso el acceso a ese tipo de lugares, así es, y donde van a llegar a un poblado, a una ranchería, donde no hay infraestructura para darle los servicios de salud, donde no hay personal de apoyo en materia de salud, donde no hay el suministro de los medicamentos, donde no hay infraestructura para trasladar a los pacientes cuando tengan algún caso grave. Entonces, como lo vemos, es un tema de dimensiones muy grandes, que esto debería de haberse planeado con más tiempo, debía haberse implementado con un periodo de transición para que fuera poco a poco implementándose este sistema, pero cuando lo haces de un día al otro, pues se te presentan todos los problemas que estamos viendo y las diferencias de criterio y la crítica que estamos viendo, y lo vamos a seguir viendo porque nació mal. Lamentablemente, este sistema de salud ya nació con estos defectos que estamos mencionando, y algo que mal inicia, pues si no es enderezado a tiempo, pues puede también ser un sistema que va a llegar el siguiente sexenio y lo va a echar abajo, porque va a decir, esto no sirvió, ya demostró, y no fue planeado, y no se organizaron, y además fue populista, y se utilizó para otros fines, etcétera, y lo va a echar abajo. Entonces, no estamos evolucionando como país, como sociedad, que queremos dar mejores servicios de salud, que queremos que una sociedad donde se respeten los derechos humanos, y sobre todo los derechos básicos que han sido reconocidos como los derechos imprescindibles básicos para el ejercicio de los demás derechos que tenemos como personas. Entonces, sí es un tema que si no el gobierno realmente se allega de personas especialistas, de grupos de instituciones especialistas, puede echar mano de la medicina privada de nuestro país. ¿Por qué esperarse? Por ejemplo, si sabemos que hoy en día no existe la infraestructura, el equipamiento, el personal, las cadenas de suministro, ¿y por qué no hacerlo como en otros países o en otros lugares donde se ponen tabuladores de los que el gobierno va a pagar por una consulta, por determinados servicios de salud, y se echa mano de la medicina privada que pudiera ayudar, cuando menos en el proceso de arranque, y hasta en tanto el INSABI o los sistemas de salud públicos no cuenten con la infraestructura, el equipamiento, el personal, pues para sacar adelante, pero no se quiere hacer con la estructura gubernamental que hoy en día está rebasada. Está completamente, pudiera hacerse una subrogación de servicios como lo hacía de hecho el Seguro Popular. El Seguro Popular subrogaba muchos de los servicios, de los tratamientos, de los procedimientos en instituciones privadas. Hoy en día, ¿por qué no se busca que a través de mecanismos claros, transparentes, que puedan ser universales, se establezca un tabulador y la institución privada que esté en posibilidad de dar
ciertos servicios, pues diga, yo me incorporo, me sumo a esta iniciativa, a este proyecto, y sería en beneficio de todos, porque es efectivamente una falacia decir que son servicios gratuitos. Todos los servicios que se proporcionan en materia de salud, como en cualquier otra materia, tienen un costo, y ese costo, pues, a veces es prepagado, a veces pospagado, pero es un costo que al final del día pagamos todos los mexicanos, o un grupo de personas lo va a tener que pagar de una u otra manera. Entonces, si sabemos que todo este tipo de servicios tiene un costo, pues, y lo vamos a tener que asumir de una u otra manera, pues vayamos buscando fórmulas alternativas que puedan de manera más rápida poder solventar un problema que hoy en día se tiene por el tema de la improvisación, por el tema de no haber hecho esto con la planeación, con la transición necesaria que un caso de esta naturaleza ameritaba. Pero bueno, ya estamos todos en el problema, y como mexicanos no queremos hacer de esto un problema más grande, queremos ver soluciones, pero como dicen, se deben dejar ayudar también nuestros gobernantes para que la iniciativa privada, los distintos sectores especializados, las instituciones especializadas de investigación, de enseñanza en la materia, puedan colaborar con desde su trinchera con este gran proyecto que es de interés de todos los mexicanos, y que no se utilicen situaciones como que en el pasado pues estaba muy pervertido el sistema de salud por la corrupción, por todos los conflictos de interés que existían, que efectivamente existían, nadie los niega. Sin embargo, pues la solución no es borrón y cuenta nueva y creo una infraestructura o creo un instituto que no tiene claridad de hacia dónde va, de con quién cuenta, de cómo lo va a brindar el servicio. Entonces tendríamos que estar buscando soluciones, y estas soluciones desde mi perspectiva es buscar en los servicios privados, en los servicios que dan instituciones sin fines de lucro, en servicios que dan la sociedad civil, en servicios de salud, para que también muchas veces hemos visto, por ejemplo, el mismo presidente ha reconocido que, por ejemplo, el Teletón tiene grandes infraestructuras que muchas veces en algunos lugares está subutilizada, y es una institución que no da, que los servicios que da no son para obtener un lucro, que no tiene esos fines de lucro, y que incluso a la población que accede le da cuotas subsidiadas mínimas que pudieran extenderse a otro tipo de personas, y que pudieran extenderse a dar otro tipo de servicios. Si tienen instalaciones que estén subutilizadas, ¿por qué no mandar a los pacientes? Por ejemplo, tienen un hospital que es un ejemplo a nivel internacional en materia de cáncer para niños en Querétaro. Sin embargo, ese hospital, pues muchas veces pudiera estar, para los que lo conocemos, es un hospital que está subutilizado. ¿Por qué no mandar no nada más a los pacientes de esta zona del centro del país, sino mandar también a los pacientes que son del sur o del norte o de cualquier otra parte que requieren un servicio que puede dar una institución que de verdad tiene instalaciones que ya desearía cualquier hospital del mundo, que es un ejemplo a nivel internacional? ¿Por qué no aprovechar ese tipo de instalaciones, de personal que ya está capacitado, de infraestructura, para poder dar respuesta a los graves problemas que se tienen actualmente? Y así, como digo esto, puede haber otras instituciones privadas que puedan también dar servicios a la población, y que a través de una cuota razonable para que ellos puedan también dar el servicio, se pueda transitar más rápido hacia el estadio que todos quisiéramos, que es que exista un instituto de salud a nivel nacional que pueda dar los servicios que la población hoy en día requiere y demanda. Permítame, licenciado.
Gracias. Algo que también está en tela de juicio, nos hablaban de que el INSABI, la creación no fue tanto como borrar y cuenta nueva, sino borrar lo malo para dejar lo bueno, y gran parte de lo que se manejaba, la corrupción que había hacia adentro. Pero yo creo que la corrupción era hacia ambos lados, porque no hay un corruptor sino un corruptible, ¿verdad? Está de ambos lados. Entonces, ¿hasta dónde? Si ya no me van a cobrar la cuota, si ya no me van a cobrar la dádiva, si ya no van a cobrar el porcentaje por debajo del agua, yo te puedo, como proveedor de servicio, te puedo ofrecer un servicio al precio legítimo, al precio que debiera de ser. Hasta dónde también quienes están manejando esa transparencia, quienes son los responsables de revisar las cuentas que se van haciendo claras. Pero también algo preocupante, nos hablaba de una transición que hace poco la equiparábamos con el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, que se tardó 8 años y no se logra la transición completa a estas alturas. ¿Cómo lograrlo cuando tenemos un sexenio, y para lograr algo como esto también necesitaríamos una continuidad en la forma de gobierno? ¿Hasta dónde también estamos en el filo de la navaja los mexicanos si no llega la continuidad de gobierno y pudiera pasar lo que nos mencionaba un rato? Llega alguien y dice, aquí lo hicieron con las patas, borrón y cuenta nueva, y otra vez a comenzar de cero. Estamos también en esa pues ese riesgo grandísimo para nuestro país. Efectivamente, ante las situaciones y la nula respuesta que puede llegar a darse durante todo este periodo de gobierno, y evidentemente pues la sociedad, si no hay continuidad en el gobierno que está ahorita en el poder, efectivamente se va a echar abajo este sistema y vendrá otro que propondrá nuevo instituto, nueva forma de prestar el servicio de salud, que de alguna manera va a volver a caer en una situación en la que estamos en este momento, implementar un nuevo sistema o traer otra vez el seguro popular y volverlo a implementar. Digo, es un cambio que va a repercutir, siempre va a repercutir en la sociedad, siempre va a repercutir en los mexicanos, siempre va a repercutir en los pacientes, ¿no? Los afectados al final del día siempre van a seguir siendo los pacientes y sus familiares, en el caso de menores, en el caso de alguna discapacidad. Eso es peligroso y es un riesgo que tenemos muy claro. Al final del día, lo que comentamos o que hemos señalado es: la subrogación no es nueva también, para tratar de ayudar y fortalecer. El tema es que el gobierno federal se deje ayudar, o que piense, o que alguien tenga una forma de decirle, tenemos que hacerlo de esta manera, en lo que se implementa de forma correcta el INSABI. Y esto no es nuevo, la subrogación se viene dando inclusive desde hospitales de alguna manera del Servicio de Seguridad Social, a institutos, inclusive institutos de salud. Es decir, hay subrogación entre ellos, hay subrogación inclusive ha existido hacia los hospitales privados. Por ejemplo, en el tema de hemodiálisis, por ahí se hizo una contratación hace algún tiempo a un hospital privado y se le estaba dando ese servicio. Entonces, yo creo que es una alternativa muy interesante o muy importante, que pudiera ayudar a que esto funcione de forma correcta. Insisto y reitero, como lo dije al inicio, sí es una muy buena intención la universalidad y la gratuidad en estos servicios, pero tiene que ir pausado, tiene que irse implementando. Se dio de esta manera tan precipitada, pues ahora hay que buscar soluciones. Eso es lo que se tendría que hacer. Todos tendríamos que sumar, sí, todos tendríamos que sumar, pero también debería el gobierno federal dejarse ayudar en ese sentido, ¿no? Ampliar la visión. Ampliar la visión. Sentimos un poco que se reduce un poco la forma de pensar, y a veces nada más lo que yo digo es lo que se debe de hacer, sin ver todas las variantes o todas las variables que pudieran existir. A final de cuentas, lo que se busca es el bien común, el bien de la sociedad. Antes de que sucedan todas las profecías catastróficas que hemos estado comentando aquí, y que no son profecías, sino que son consecuencias lógicas de los actos que se están realizando, claro, hasta cierto punto. Casi para cerrar, queridos amigos, ¿qué nos van a dejar de tarea? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que hacer como un ciudadano común? ¿Qué me tocaría hacer como abogados? ¿Qué les toca hacer? Como iniciativa privada también, ¿qué toca hacer en esta situación?
Pues principalmente quizá visualizar cuáles son los problemas que se está dando con esta cambio de forma de dar los servicios públicos de salud para poder buscar las mejores alternativas en ambientes entre especialistas, entre expertos, con gente que tenga la experiencia en la materia, que pueda ayudar y dar luz a nuestro gobierno para poder buscar este fin que por supuesto es muy loable y que todos lo deseamos y que todos lo vamos a apoyar, pero si el gobierno se cierra y precisamente da la idea con actos y con acciones que realiza de que no lo está haciendo de una manera profesional, no lo está haciendo de una manera meditada, no lo está haciendo de una manera cuidada y que pudiera tener esto una interpretación como muchas personas lo han interpretado, como visos políticos, partidistas, clientelares, pues es obvio que esto no va a tener el éxito que todos esperamos y que todos deseamos y que estamos dispuestos a colaborar. Y si le preguntan a la medicina privada, le estoy cierto que ellos estarían dispuestos a colaborar bajo una relación sana, una relación justa y cualquier otra institución. La medicina hoy en día nos cuesta a todos los mexicanos, y ¿por qué ser celosos de no quererle dar intervención a la medicina privada si es una opción con la que pudiéramos salir más fácil del problema en el que nos encontramos? ¿Por qué no planear esta situación con los gobiernos de los estados? ¿Por qué tratar de centralizar y regresar a políticas centralistas que han sido abolidas y han sido proscritas en el pasado? Y que si bien es cierto hay temas de corrupción y de conflictos de intereses, pues hay que castigarlos y hay que evitar que exista casos que no se procesen y que se castiguen, ¿no? La impunidad debe de ser abatida y la corrupción que no debe de ser tolerada. Entonces, si centramos muy bien los temas, los problemas, pudiéramos quizá ser más productivos en las acciones de gobierno que se están dando en busca del beneficio común, que es buscar efectivamente que se respete el derecho a la salud, que consiste en el acceso a servicios de salud pública, gratuitos y universales para todos aquellos que no cuentan con servicios de seguridad social laboral, es decir, que por vía de su trabajo no pueden tener estos servicios, que también es un tema que pudiera de ser discutible y quizá para otro día, si no se genera un tema de discriminación, porque a todas estas gentes que no tienen servicios de salud, de seguridad social por vía laboral, entonces les van a dar servicios gratuitos universales y desde primer nivel hasta tercer nivel, incluyendo medicinas. Y todos los que trabajan o trabajamos y que estamos pagando seguridad social, pues a nosotros o a estas personas sí les va a costar. Entonces no se estará dando una relación también ahí discriminatoria, porque a unos sí les voy a cobrar y a otros no les voy a cobrar, y todos van a tener el mismo derecho de acceder a servicios universales, gratuitos, incluyendo medicamentos. Son temas que deben de ser analizados, deben ser discutidos para que no se creen este tipo de relaciones que pudieran ser también incluso discriminatorias para aquellos que sí pagan quincena con quincena o semana con semana su cuota de seguro social, del ISSSTE o de algún otro servicio de seguridad social. El radicalizar y polarizar la opinión, porque ya vemos por ahí en redes sociales quien habla de yo tengo en el ISSSTE y yo trabajo, ¿por qué voy a pagar lo de otras personas que no lo están haciendo? Lo mismo del IMSS, y por eso les decía que me resultaba así como que me brincó mucho cuando dice en los estados que no está el INSABI instaurado todavía, el IMSS tiene instrucciones de dar. Entonces se levanta una polémica, se radicaliza una opinión y estos encontronazos que no necesitamos en México porque ya hay demasiados, pueden llegar a más. Para cerrar, licenciado. Yo cerraría exhortando de alguna manera
escuchar a todos los involucrados en estas áreas de salud para que se mejore este tema del INSABI y que pueda de alguna operar como debería de ser, como como está diseñado de alguna manera, ¿no? Es algo muy importante porque al final del día quienes reciben los servicios o quienes son los beneficiados con esto, pues es todos los pacientes, en algún momento dijéramos toda la sociedad, y todos estamos interesados en que México tenga una mejor salud, una mejor calidad de vida para poder seguir adelante, ¿no? Pues queridos amigos, nuestros martes de salud y justicia, como siempre, creo que no les quedamos mal, de verdad nos dejan mucho para el análisis, pero también una visión diferente. Los abogados que están todo el tiempo ahí, sobre todo los de derecho sanitario, los de derecho médico, que obviamente saben más del tema, especializados en ello, aquí en Médico Legal, que queridos amigos, por ahí ya tenemos su correo electrónico, como siempre. drojas@medicolegal.com.mx egarcia@medicolegal.com.mx y egarcia73@icloud.com. Así que queridos amigos, sean de iniciativa privada, sean del INSABI, sean del ISSSTE, de donde sean, quieren una asesoría con ellos, con ahí gusto. Con gusto se la van a dar al respecto. El tema da para mucho y creemos que este año martes a martes estaremos desmenuzando cada uno de ellos, y como ya lo repetíamos, y ahora los martes de salud también están desde la mañanera, pues mucho más, de verdad. Muchas gracias a quienes están con nosotros, a los que estaban en vivo. Saludos Leslie Linares desde Michoacán, Amparo Guerrero, al doctor Anatolio González Emigdio, a quienes estuvieron presentes aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias. A quienes los van a ver en repetición, recuerden también, queridos amigos, que este programa se transmite en repetición como premier en YouTube a las 9 de la noche, así que hay la posibilidad de que con calma nos sentemos a verlo y analizar y preguntar. Como siempre, soy Delia Linares Alvarado, les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes Educando la Conciencia, a nombre de Médico Legal que nos acompaña en nuestros martes de salud y justicia. Gracias, licenciado Daniel. Gracias, licenciado. Que estén muy bien. Hasta mañana. Hasta luego.